Las tres grandes reformas políticas pendientes en la mayoría de las democracias representativas son la del Poder Judicial, donde hay una casta que aplica el lawfare, la guerra judicial contra la izquierda, y que frena a los gobiernos cuando ganan las fuerzas del cambio. La segunda es la de los medios de comunicación, que están en manos de oligopolios, que ponen esos aparatos comunicativos, informativos, cada vez más mintiendo sin reparo al servicio de las élites. Ahí está el caso meridiano de Twitter o de X, en manos de Elon Musk al servicio de Donald Trump, o del semanario Semana en Colombia, donde su periodista estrella, una mujer de extrema derecha, se presenta a las elecciones, o de Proceso en México, uno de los ejemplos más claros de cómo se puede tirar a la basura uno de los capitales simbólicos más relevantes del periodismo en el país. Y luego está, por último, el sistema electoral, que por lo general está hecho para servir a las fuerzas conservadoras y, en general, a los partidos consolidados. Decía el español conservador Romanones: hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos. Es una manera de tener el control, que es en concreto de lo que se trata. Porque algo parecido pasa con los sistemas electorales. Voten ustedes lo que quieran, que ya veré yo luego lo que hago con sus votos. Las leyes electorales de las democracias representativas pueden llegar incluso a negar la esencia democrática. En muchos países la democracia es hurtada por los partidos políticos y las leyes electorales que las hacen los partidos políticos suelen conceder a los partidos tradicionales un poder que no se corresponde con los votos, con el apoyo popular que tienen. No olvidemos que estamos en democracias representativas, es decir, no en democracias, sino lo que tendríamos que llamar gobiernos representativos. Es decir, no es el pueblo, el demos, el que ejerce el poder, el kratos, sino que lo son los representantes. Fíjense ustedes que ellos son los mandatados, sin embargo les llamamos mandatarios. Los teóricos de la democracia representativa, que vienen de la Revolución Inglesa, de Cromwell, en el siglo XVII, o de la Revolución Norteamericana y la Francesa en el siglo XVIII, dicen que los representantes son mejores que el pueblo cuando mandata, porque el pueblo es ignorante. ¿Por qué? Pues porque no son propietarios. Por supuesto, ni las mujeres, que tampoco eran propietarias, ni los inmigrantes, y mucho menos los esclavos, eran considerados ciudadanos. De hecho, la democracia representativa reniega de la participación popular, le da como susto. Se basa en un principio: vota y no te metas en política. Y cuidado, que también para simplemente votar hubo que hacer revoluciones. La democracia de partidos, que es donde vivimos, en México, en España, en Francia, prácticamente en todo el mundo, terminan por negar toda la democracia. De manera que se hace cierto esa advertencia de Rosa Luxemburgo y de Trotsky, donde decía: cuidado, que el partido sustituye a la sociedad, la ejecutiva sustituye al partido y al final el secretario general sustituye a la ejecutiva. Eso sí, el secretario general con ayuda de los asesores, de los directores de gabinete y de ese pequeño círculo donde está el spin doctor, apagando incendios, pero no teniendo un proyecto de país a medio y largo plazo. Todo esto se agrava más cuando las empresas son financiadoras de los partidos políticos, como ocurre en Estados Unidos y en prácticamente todos los países, a través de la corrupción. Es decir, en Estados Unidos las empresas pueden dedicar todo el dinero que quieran a financiar a Donald Trump. Y recordemos que Donald Trump incluso dijo a Elon Musk: cuidado, que si financias al Partido Demócrata voy a castigarte, ¿no? En fin, los ricos financiando a sus propias formaciones políticas. Cada vez que hay algún cambio para democratizar nuestras democracias, la derecha pone el grito en el cielo. Estamos en un mundo donde la derecha llama dictadura a los gobiernos que aumentan la participación popular en las decisiones del país, donde llaman libertad a tomar decisiones que matan de hambre y enfermedad a, por ejemplo, los argentinos bajo el mandato de Milei. ¿Alguien le autorizó a Milei a hacer eso? En fin, o a los palestinos en Gaza. O atacan a los jueces cuando no permiten la impunidad de la que siempre han disfrutado los poderosos, como ha ocurrido en Colombia esta semana pasada con la jueza Sandra Heredia, insultada solamente por aplicar la ley y condenar a 12 años al expresidente Álvaro Uribe por hacer trampas, es decir, por fraude procesal y por intentar comprar testigos. O qué vamos a decir en México de Ricardo Salinas Pliego cuando le obligan a pagar lo que debe a la hacienda pública. Se trata de jueces comunistas. Después de la reforma judicial, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta a la reforma electoral, que los jueces y las cámaras evitaron en el sexenio anterior, en el de López Obrador. Acaba de nombrar a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dirigida por Pablo Gómez, una persona de una probada trayectoria de izquierda durante, 6 décadas.
Además estarán la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones con José Antonio Peña Merino, con Pepe Merino, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con Ernestina Godoy, la Oficina de la Presidencia de la República con Lázaro Cárdenas Patel, la Coordinación de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República con Jesús Ramírez Cuevas, con la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar. Si bien esta gente podrá delegar en instituciones, pero le prestan atención porque dice la propia norma que no pueden ser sustituidos por nadie que sea menos que director general u homólogo. La reforma buscará, como apuntó López Obrador, cambiar al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuirá de 11 a 7 los consejeros electorales, eliminará el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y modificará la forma en que se elige a los legisladores plurinominales, además, por supuesto, de lo que pueda proponer el pueblo, algo que está abierto. Hay una pregunta pertinente. ¿Son democratizadoras las medidas que propuso López Obrador y que van a orientar estas transformaciones? En la llamada 4T, la derecha se ha escondido en las instituciones para torpedear la tarea del gobierno. No es verdad que el INE haya sido neutral. Se ha pretendido una suerte de pequeño gobierno dentro del Estado, como hicieron los jueces. El nuevo Instituto Nacional de Elecciones asumiría las funciones de los 32 institutos electorales estatales que están en las entidades federativas. Esto reduciría en casi 30.000 millones de pesos el financiamiento de los 32 institutos electorales de los estados y, lo que es más importante, rompería con los cacicazgos propios del INE en los territorios. Decíamos que si bien van a ser los mexicanos y mexicanas quienes decidan qué reformas van adelante, una de las que están sobre la mesa es la de los diputados y senadores llamadas plurinominales, que seguramente es la parte más problemática de la reforma en caso de que se incorpore. El sistema electoral mexicano es mixto, combina una mayoría relativa con candidatos uninominales elegidos directamente por votos en distritos, por un sistema mayoritario, y otro por sistema proporcional, que son los que se llaman los plurinominales. Se llaman así porque los partidos presentan listas con varios nombres, plurinominal, con varios candidatos, y después, según el porcentaje de votos que obtengan en todo el país, pues asignan los curules a esos nombres en orden de lista. En la Cámara de Diputados se eligen 300 diputados por mayoría relativa, que son los distritos uninominales. Es decir, en 300 distritos, el que más votos saca, gana. Luego hay 200 diputados que se eligen por representación proporcional en 5 circunscripciones regionales, con 40 diputados cada una, a través de listas que ¿quiénes las hacen? Los partidos políticos. En el Senado ocurre algo parecido. De los 128 senadores, 32 son electos por representación proporcional nacional, también por listas, y el resto los elige el pueblo directamente en los distritos. Este sistema es mixto y seguramente bien intencionado en sus orígenes porque busca equilibrar la representación política para que los partidos con menor votación, los partidos más pequeños, tengan representación parlamentaria. Pero la realidad es que se aleja de una verdadera democracia. Las listas plurinominales tienen, como decía, ventajas. Una representación más equitativa, ya que permite que partidos pequeños, con votos que pueden ser significativos, pero que están dispersos por todo el territorio, pues puedan tener representación legislativa. También hay una mayor diversidad ideológica y un mayor pluralismo, ya que fomenta un congreso donde haya más partidos políticos y, por tanto, la ciudadanía pues puede estar más representada. En tercer lugar, corrige distorsiones del sistema de mayoría relativa. Pensemos que un partido puede ganar en muchos distritos con poquitos votos si los demás partidos están muy divididos. De manera que las elecciones plurinominales, al ser proporcional, equilibran eso. En cuarto lugar, se fomenta una cierta profesionalización legislativa, que no nos olvidemos, eso también hace falta en la política. Pues se incluye a perfiles técnicos que pueden no tener carisma, pero que el partido sí que puede entender que es conveniente que estén dentro de los parlamentos, y al mismo tiempo se suele argumentar que permite más aplicar la paridad de género y la alternancia, pero no sé, una ley que obligase a la paridad solventaría estos problemas, por tanto no es la más relevante. Pero es verdad que las listas plurinominales también tienen problemas y están vinculadas al alejamiento de la política de la ciudadanía, que es uno de los elementos centrales en la 4T, devolver la política al pueblo. Lo principal es que las plurinominales generan la percepción de una falta de legitimidad democrática. Como insistía López Obrador, los
plurinominales no son electos directamente por la ciudadanía, sino que entran a dedo, en listas elaboradas por las cúpulas de los partidos. Hay una lista y ¿quién ha elegido esa lista? Las cúpulas de los partidos. Y por tanto, ¿a quién le deben los diputados o senadores ser senadores o diputados? A quien les ha metido en la lista. Es curioso que el pueblo no tenga mandato imperativo, está prohibido en nuestras constituciones directa o indirectamente. Es un elemento de la democracia liberal. El pueblo no debe mandatar a los diputados ni senadores, pero sin embargo las cúpulas de los partidos sí las tienen. Es una contradicción. Las plurinominales dan a los legisladores un poder al margen del pueblo, ya que, claro, pueden argumentar que no deben sucurir al voto directo, sino a acuerdos internos de partido y a su importancia dentro de las organizaciones partidistas. La gente de colmillo retorcido, esa gente profesional de la política, siempre quiere ir en listas plurinominales porque así no tienen que ganarse el apoyo del pueblo. ¿Supone un ahorro reducir el aparato político? Bueno, en términos generales, obviamente, pero hay que ser cuidadosos, porque lo que te ahorras a lo mejor en diputados y senadores, igual te lo tienes que gastar en asesores y en delegados. Los representantes deben estar en los territorios, y cuanto menos sean, pues más difícil será llegar a los mismos. La austeridad republicana, si se malentiende, implica que cuanto menos diputados y senadores haya, más difícil va a ser llegar a algunos territorios. Ya digo que la austeridad republicana, si se entiende mal, va en contra de la ciudadanía. Es verdad que los políticos que no viajan en los medios de transporte en los que viaja el pueblo, pues se olvidan de esas incomodidades, igual que cuando viven en algunas zonas muy alejadas de donde vive el pueblo, pues se pueden olvidar de lo que significa vivir en zonas más humildes. Pero cuidado, porque los representantes tienen que ser más eficientes. Una hora de un representante es cara y tiene que ser muy eficiente. Y por eso ya digo que los asuntos de la austeridad no hay que caer en populismos. En conclusión, las listas plurinominales dan la percepción de poca legitimidad democrática. Como no son elegidos directamente por el pueblo, es difícil no verlos impuestos como los partidos, a no ser que fueran elegidos, por ejemplo, por sorteo, que es otro principio democrático que hay que ir introduciendo, porque es radicalmente democrático. Si lo que se quiere es construir un partido-movimiento, y Morena en este caso se define como un partido-movimiento, es relevante que se remita, que se frene, que se evite la excesiva influencia de las cúpulas partidistas, lo que puede reforzar prácticas clientelares o cupulares que son utilizadas para intentar controlar el partido. Como en toda democracia representativa, hay un debilitamiento del vínculo con el electorado, pues en los estados de partidos. Y cuidado, si no se representan los distritos, falta la base territorial clara a la que rendir cuentas. La eliminación de las listas plurinominales simplificaría, es verdad, el sistema electoral, daría un mayor peso de los votos directos y reduciría el número de legisladores, pero también implica, insisto, riesgos, ya que habría una mayor desproporción en la representación política, ya que menos partidos tendrían que representar a más gente, ¿no? E incluso los partidos mayoritarios podrían tener una mayoría absoluta con menos del 40% del voto. En la práctica desaparecerían los partidos minoritarios, concentrando el poder 2 o 3 fuerzas políticas. Eso generaría problemas ahora mismo, ya que al gobierno de Claudia Sheinbaum también la sostienen partidos pequeños como el Partido Verde o el Partido del Trabajo, que difícilmente van a estar de acuerdo en una reforma que supondría un harakiri para sus propias formaciones políticas. También podría hablarse de un retroceso democrático, como digo, al reducirse la pluralidad y la capacidad de equilibrio entre poderes, y podría potenciar también el clientelismo territorial al debilitarse la idea del conjunto de México. Porque, claro, es precisamente las listas plurinominales las que representan al conjunto del país, como plantea la teoría liberal, cuando si eso se debilita, se van a concentrar los señores feudales en los territorios, en los distritos, y eso no suele ser positivo. No olvidemos tampoco que quedan abiertas en esta comisión que va a consultar al pueblo las propuestas que haga la ciudadanía. Y sería bueno que se introdujera el referéndum revocatorio de los cargos públicos, con requisitos que no inviten a que la oposición se invente cada 3 años nuevas elecciones, solamente por intentar interrumpir, por poner palos en las ruedas. Igualmente que se establecieran normas de austeridad en el gasto parlamentario, y sería también bueno que fueran los militantes los que financiaran a los partidos políticos,
con un gasto mínimo que tendría que financiarse públicamente, y la prohibición de que las empresas financien, por supuesto ilegalmente, pero también legalmente, a los partidos políticos, porque tiene que ser la ciudadanía la que se comprometa con sus propios partidos y por tanto también se verá más obligada a exigirlos, se parecerá más a un partido movimiento. Debiera valorarse también que los partidos tengan algún tipo de responsabilidad en la corrupción de sus cargos dirigentes. Igualmente la limitación de los mandatos, donde 8 años como máximo, generalizables a 12 en circunstancias excepcionales, ayudaría a que esa profesionalización no derivara en un cansancio que al final deja abiertas las puertas también de la corrupción. Debiera castigarse el transfugismo de quien ha sido elegido en unas listas y traiciones a mandato yéndose por intereses espurios a otro partido político o a los grupos mixtos. Creo que también sería bueno incorporar formas democráticas propias de los pueblos originarios y ahondar en la democracia municipal, que es la democracia del futuro, incorporando también el sorteo en la selección de cargos y entregando responsabilidades a las comunidades organizadas. Por último, la democracia debe consultar con más frecuencia a la ciudadanía, quien debiera tener participación en el gasto en los presupuestos, lo que se conoce como presupuestos participativos. Debieran existir organismos ciudadanos deliberativos y consultivos que realmente funcionaran. La información debe igualmente ser crecientemente transparente, especialmente en lo que tiene que ver con la regulación de los lobbies y de los grupos de presión. Y si la democracia participativa nació con el lema "no pagamos impuestos si no tenemos representación", es importante la rendición de cuentas y las auditorías ciudadanas del gasto. No olvidemos que casi todas estas medidas tienen como requisito una democracia deliberativa que hace del debate algo tan importante como la decisión. Cuando aún no se han acabado los ecos de los gritos conservadores por la reforma judicial, vamos de nuevo a escuchar el eco de los grillos que cantan a la luna, quejándose de estas reformas, aún antes de que se enuncien. Y vamos a escucharles decir paradójicamente que lo que trae más democracia es que es una dictadura. Y no descarten que vayan a llorar a Estados Unidos y a pedir sanciones contra México, porque ahondar en la democracia es que para ellos es dictatorial. Eso sí, antes se pasarán por Disneylandia a tomarse unos helados y luego irán a rendir pleitesía al presidente del pelo naranja.